Oyentes, ¿qué tal? Son las 10 de la mañana y un minuto. Muy buenos días a los oyentes nuestros que a partir de este momento nos acompañan aquí en Contexto, y muchas gracias también a la gente que está con nosotros desde muy temprano, que madrugaron con nosotros desde las 5 de la mañana con la información en Desde Buena Mañana. Es toda una mañana informativa para que ustedes queden pues bien enterados de lo que está pasando aquí en el país, y muchas cosas que están pasando en el mundo, lastimosamente, no son buenas y están llegando desde Colombia, producto del terremoto de esta mañana. Vamos a tener mucha información sobre el terremoto, detalles que están entregando las autoridades, lo que dice el gobierno, lo que dice la Cruz Roja aquí en Costa Rica, la cantidad de personas muertas, que es incierto todavía. Así que vamos a tener mucha información. Igualmente, nosotros también con esta tragedia que vivimos muy temprano en la mañana, con este incendio ocurrido ahí en el sector de Pavas, que vamos a tener también información esta mañana. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días, a las 10 de la mañana y 3 minutos. Buenos días, don Henry, a los compañeros, a todos los que ya están con nosotros desde Buena Mañana. Iniciamos un lunes movido literalmente y lamentablemente la situación que se da allá en Colombia con este terremoto del cual les hemos estado informando ya desde hace algo. En el momento en el que ellos dijeron que tenían que estabilizar la estructura, yo recordé justamente el trabajo que estuvieron haciendo en Venezuela, y pues lamentablemente después nos dan la información y sucede esto en Colombia, y pues todos estos términos de estabilizar, de escombrear, de tener cuidado con la forma en la que se mueven los restos de edificios, tendrán que hacerse con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿verdad? Entonces sí va a ser una ardua labor que tendrán que hacer los cuerpos de socorro, que inclusive en las imágenes ya veíamos cómo los primeros están llegando, y me imagino que la tensión ha de ser mucha igualmente, porque al inicio, como lo decía Minjar, son las mismas personas las que van a ir buscando cómo buscar personas. Ya después llegarán los expertos, pues también para evitar que corra peligro la misma vida del resto de las personas. Pues bueno, fue precisamente lo que se vivió entonces ahí en ese sector de Pavas, que es la imagen que estamos entregando a nuestros televidentes, y descripción para quienes van en radio. Lo que vemos son edificios, en las casas, mejor ahí en el sector de Pavas, en Villa Esperanza, consumidas por las llamas desde anoche, y la forma como el fuego consumió las viviendas en ese lugar, donde fueron encontrados 2 cuerpos. En los videos que se captaron incluso desde el aire, algunas que mostrábamos esta mañana, pues mostraban precisamente la magnitud del daño que generó este incendio en ese lugar. Repetimos, dejó como saldo 2 muertos, se trata de un adulto mayor y de un menor de 13 años de edad. Adrián Rowe, que esta mañana del Cuerpo de Bomberos, habló con nuestros periodistas, con Anthony Castro, en el lugar de la tragedia. Escuchémoslo. Sí, claro, vamos a ver, al momento de la llegada, no es que no había agua, el caudal de los hidrantes no era lo suficiente para abastecer la cantidad de agua que nos requería el incendio. Entonces, pues no es la suficiente cantidad, entonces se han menguado las labores de extinción. No fueron totales, pero sí hay un espacio que el nivel de agua bajó considerablemente. Las 10 de la mañana y 2 minutos, y se descartó completamente que hubiera una tercera persona entre los escombros, como se pensó en principio. Se había especulado sobre otra persona, menor de edad de hecho, que habría resultado muerta también como consecuencia del incendio. Pero al momento entonces, confirmadas 2 personas que murieron en ese lugar. Las 10 de la mañana, 19 minutos. La otra situación, la otra noticia esta mañana tiene que ver con el precio de los combustibles. A partir de la medianoche de hoy, mañana es martes, comienzan a regir los nuevos precios de los combustibles en todo el país. Ya lo estamos mostrando a esta hora. Solo la semana pasada estábamos hablando de una rebaja importante en el precio de los combustibles, pero ahora tenemos que abordarlo al revés, porque según la imagen que estamos viendo, la modificación trae este aumento. Es leve, Lorena, pero es aumento, ¿verdad? Es poquito, pero es aumento. Al final nos cambia los números que ya nos habían dado anteriormente, y empieza a regir entonces a partir de la medianoche. 3 colones más para la gasolina súper, quedaría en 704 colones.
3 colones más para la gasolina regular, que esa anteriormente había quedado sin modificación, quedaría en 758 colones el litro. Y en cuanto al diésel, son 2 colones más. El diésel quedaría en 606 colones por litro, y en el caso del GLP quedaría igual, no tiene ningún movimiento, y quedaría en 254 colones por litro. Es el aumento entonces que ya se aprobó, ya se publicó, y entonces a partir de la medianoche estaría aplicando. Las 10 de la mañana y 20 minutos. También dentro del resumen que podemos hacer en esta primera media hora de información que hacemos siempre como un balance de lo más importante a nivel nacional, y luego haremos ya un balance nuevamente sobre situaciones en el mundo. Pero a nivel nacional, un suceso que se ha presentado también, que han confirmado las autoridades, es una persecución policial de varios kilómetros que terminó con el hallazgo de un cuerpo de una mujer en el asiento trasero de un vehículo, luego de que su conductor presuntamente intentara escapar de un retén en carretera. Dice la información de diarioesta.com esta mañana que los hechos comenzaron en la zona de Santa Rosa de Ticabán de Pocosí, que es el sitio que estamos mostrando de las imágenes que nos entregaron nuestros corresponsales. Cuando los oficiales detuvieron el vehículo, encontraron como parte de un control de la policía, pues solicitaron los documentos del conductor, y los uniformados percibieron fuerte olor a licor. Observaron una cobija en el asiento trasero del vehículo, y luego, al hacer la investigación, establecer plenamente qué pasó, los policías le preguntaron al hombre qué transportaba en la parte posterior, y el conductor aceleró, emprendió la huida. Hubo persecución, lograron obviamente ya dar con él y establecer que en la parte trasera del vehículo estaba el cuerpo de una mujer. Bueno, ¿qué pasó? Las circunstancias, ya vendrá la investigación, pero no sobra el reseñar que en estos casos, además de la persecución policial, del hallazgo de un cuerpo, estamos hablando de un hecho que yo creo que amerita que se vaya mucho más al fondo, establecer qué fue lo que realmente pasó, principalmente la identidad de la persona que murió. Las 10:22 minutos. Está opaca la mañana, Lorena. Bueno, están anunciando ya la onda tropical que se nos viene esta semana, otra más, y las características entonces: aumento de humedad desde las regiones del Caribe, la permanencia de los vientos alisios acelerados, hay disminución en los vientos, disminución de la presencia de polvo del Sahara sobre el país, seguramente durante todo este día y mañana martes. Pero lo que sí vemos, Lorena, es cercanía de la nubosidad producto de esta onda tropical. Esa que debe venir ahí debe ser la onda. Entonces, la onda tropical número 30 que estaba reportándonos y el Instituto Meteorológico Nacional, y esa imagen yo creo que da cuenta de lo que tenemos, y que dice usted, afuera está oscuro y en efecto nube oscura, 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 por lo menos en la parte frontal de la cámara, es la que le da más hacia el lente, está muy oscuro. Bueno, un poquito más allá sí se ve soleado, pero es el panorama que tenemos en este momento. Lo que decía entonces el Instituto Meteorológico Nacional, se estima ya entonces el arribo de la onda tropical número 30 a final del día. Sin embargo, la actividad asociada sería muy dispersa, es decir, no habría muchas lluvias, pero bueno, vamos a esperar cuáles vayan a ser ya los efectos en el momento que esté llegando la onda hasta acá. Algunos chubascos aislados, aguaceros localizados, por ejemplo, en Pacífico Central, Pacífico Sur. Eso sí, mucho viento. Ahorita sí tenemos mucho viento, y creo que ha sido el panorama durante el día. Yo creo que en algunas zonas, Lorena, puede estar lloviendo. Sí, bueno, recordemos que en la 32, ¿se acuerda el oyente que temprano nos dijo que estaba todo bien? Ya después nos hacía el reporte de lluvia. Tenemos también el repaso de las temperaturas a esta hora. Valle Central, temperatura máxima de 29. Pacífico Norte, temperatura máxima de 36. Pacífico Central, 32. En Pacífico Sur, con máxima de 29. En cuanto al Caribe Norte, Caribe Sur, 28 y 29 grados. Y la zona norte, con una temperatura máxima de 33 grados. Es el reporte entonces que nos están haciendo. Donde esperamos, Lorena, que pasen los nubarrones, el nublado, es en el tema político nacional.
la respuesta que dé el Poder Judicial a la convocatoria o invitación que ha hecho de nuevo la Presidenta de la República de convocar al Poder Judicial y a todos los sectores a una negociación o conversación, mejor, negociación no es la palabra, a conversar, a dialogar en algo que ella misma, la Presidenta, reconoce como una tensa situación. Esta mañana, precisamente, escuchábamos una de las reacciones de la diputada Abril Gordienco del Partido Unidad Social Cristiana, diciendo que, lógicamente, si se baja el nivel de confrontación, pues los aires pueden cambiar para el país. No muy optimista de los resultados, pero por lo menos que se abran estas mesas, estas posibilidades de conversar. ¿Qué dijo ella hoy aquí en Desde Buena Mañana? No solo el Poder Judicial, sino también el Tribunal Supremo de Elecciones, los diputados y diputadas de oposición, los medios de comunicación. Entonces, efectivamente hay una gran tensión, pero la crearon ellos. Entonces, pues me parece muy bien que tengan la iniciativa de empezar a tratar de bajar esa tensión. Yo creo que la cantidad de personas que se manifestaron el jueves en la tarde le dieron una señal de que no tiene todo tan controlado como creían, o sea, que el gobierno no tiene todo bajo control y que hay una gran cantidad de la población que no comulga con las formas de ellos y con muchas cosas de fondo tampoco, como puede ser el querer secuestrar, por ejemplo, a la Sala Cuarta no nombrando las magistraturas suplentes, o querer arrinconar al Poder Judicial con una narrativa violenta y además con recortes en momentos... Una reacción en torno a esta propuesta que ha hecho la Presidenta de la República. No hay respuesta hasta el momento, ¿no?, del Poder Judicial. Estaba revisando si hay algún comunicado, alguna respuesta, si van a aceptar conversar con ella nuevamente, ir a las reuniones, algo. Que creo que hasta el momento estoy revisando incluso la información que nos entrega permanentemente el Poder Judicial, tampoco veo ninguna comunicación. Pero la expectativa es muy grande, Lorena. Yo creo que por lo menos eso, lo que decíamos, de que en la mesa se ponga la posibilidad o que el gobierno diga, venga, hablamos y le bajamos a la tensión, es un buen camino. Sí, es un buen paso. Yo esperaría que de veras se pueda ir cambiando la forma en la que se habla, la forma en la que se conversa entre ellos e inclusive la forma en la que se habla cuando no están presentes, ¿verdad?, uno del otro, sino que se pueda mantener ese respeto en presencia o no y que, bueno, pues se pueda entonces también tener avances importantes para nuestro país. Sí, estoy leyendo aquí el grupo de la Corte y no hay ninguna comunicación todavía. Las 10 de la mañana, 28 minutos. La alerta ahora, Lorena, entonces, la alarma tiene que ver con los murciélagos, por el riesgo que están representando estos animales para el ganado, para las mascotas, la de su casa, e incluso para los seres humanos. Bueno, esta mañana conversamos con una experta que nos estaba comentando más al respecto. Pues si bien es cierto, ella dice que es algo común que haya en nuestro país y los murciélagos, ni qué decir, que hay muchas especies y que no todas son las que transmiten algún tipo de enfermedad, pero sí es importante hacer la advertencia en cuanto a la vacunación para los animales, para el ganado, pero también importante vacunar a las mascotas contra la rabia y por supuesto que ya esto consecuentemente pues traería un bloqueo para que llegue a darse un contagio igualmente en personas. Vamos a escuchar a Gaby Dols, quien es precisamente la coordinadora del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Universidad Nacional. Es importante, es decir, que nosotros vivimos en un país con rabia paralítica bovina, ¿verdad? Tenemos una gran biodiversidad. Los murciélagos son hay un tipo de murciélago nada más, el vampiro, tal vez algunos insectívoros que pueden transmitirlo, y porque nosotros cada vez nos estamos acercando más a los bosques, por supuesto, entonces ese vampiro le gusta buscar sangre más cerca y serían los bovinos. Es una enfermedad que siempre tenemos, pero quiero enfatizar que no es una amenaza, porque hemos vivido siempre con eso. El Ministerio de Agricultura, el SENASA, controla los brotes y lo importante es nada más que nosotros mantengamos siempre vacunados nuestros perros, gatos
contra la rabia. ¿Y alguna amenaza ella para... fue clara, Lorena, en ese sentido, ¿verdad? Si no se detecta, si no se controla, la propagación de la enfermedad puede resultar incluso mortal, digo, si no se detecta y se atiende a tiempo. Exacto, llegaría a afectar, y ella nos contaba también de algunos casos pues que lamentablemente habían sucedido anteriormente, así que el tema de la vacunación es la mejor manera de prever. Las 10 de la mañana y 30 minutos están despachando en este momento en el Cuerpo de Bomberos equipo y personal hacia la zona de San Felipe. Esto es en Alajuelita de Decra, 200 metros al sur, un incendio en una vivienda. Vamos a esperar pues la magnitud obviamente del incendio y el reporte que entregue también el Cuerpo de Bomberos. Las 10 de la mañana y 30 minutos, estamos en Contexto, vamos a las noticias. Madrugada todavía, ya eso de las 5 de la mañana, las autoridades estaban trabajando para tratar de dar con una de las víctimas que había quedado atrapada dentro de las estructuras. De esta forma ya se suman 15 personas fallecidas en un incendio a lo largo de a partir de la medianoche, donde los nuevos precios tienen un aumento de 3 colones por litro en la gasolina super y también en la gasolina regular. En el caso del diésel, el aumento será de 2 colones por litro. En cuanto al gas licuado de petróleo, este mantendrá el mismo precio, que sería 254 colones por litro. Por otra parte, luego de una persecución policial que se dio por varios kilómetros, se finaliza con el hallazgo del cuerpo de una mujer en el asiento trasero de este vehículo. El conductor presuntamente intentó escapar de un retén de carretera. Esto sucedió en Santa Rosa de Ticabán, en Pocosí, cuando los oficiales detuvieron el automóvil. Eso era parte de un control policial y luego encontraron el cuerpo de la mujer en el asiento trasero. Por supuesto, ahora tendrá que darse toda la investigación respectiva. Esto es lo que hay que saber a esta hora. Son las 10:33. Desde Casa Presidencial hay noticias sobre el tema de seguridad. Sí, y es que la mañana de hoy lunes, como siempre se acostumbra, se publica los alcances del diario oficial La Gaceta, y hoy 10 de agosto se publica una información muy interesante, y es que la presidenta de la República, en un decreto que ella firma junto con el ministro de Seguridad, Gerald Campos, nombraron como secreto de Estado temas claves de seguridad, específicamente la información de la DIS, del Consejo Nacional de Seguridad y del Grupo Fuerza Élite. Esto incluye planes operativos policiales, grabaciones de sesiones de trabajo y hasta presupuesto y contratos de estas unidades. Esto lo hace porque, según el gobierno, se evita que el narcotráfico y el crimen organizado detecten debilidades en el Estado y para proteger la vida de los oficiales. Revelar estos secretos, estas sesiones, estas conversaciones, grabaciones o todo lo que se acuerde en estas sesiones de trabajo privadas de seguridad podría tener sanciones, según el Código Penal, de 1 hasta 6 años de prisión a quien filtre la información. Y ahora los contratistas privados deberán firmar cláusulas de confidencialidad. Es lo que, según anunció, una medida que entra en vigor a partir de este 10 de agosto, ¿verdad? Una medida relevante, porque sabemos y lo hemos repasado muchas veces acá, de que la presidenta de la República, Laura Fernández, dice que la seguridad es la principal propuesta de ella, el principal tema por el cual trabajará, y hoy anuncia esta medida de secreto de Estado. Yo creo, no es que crea, es que es un hecho que es la primera información, primer detalle que ella nombra y detalla como secreto de Estado. Todos los temas serán privados, lo que se sesione en Fuerza Élite, en la DIS y en el Consejo Nacional de Seguridad, que ya tuvo su primera sesión. Claro, en este caso, Byron, el argumento es de fondo, ¿no? Y de mucho peso, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo y lógicamente el país es distinto. La justificación es, en efecto, el avance de la criminalidad que está poniendo al país en este momento pues de frente a una guerra contra el narcotráfico, pero también está el lavado de dinero, también está la trata de personas, está el sicariato, está el crimen organizado. Interesante que conversar con los expertos en tema de seguridad para ver ellos cómo ven lo que en principio podría ser una medida solo por resguardo de toda la información
que en los últimos días se ha venido filtrando de vinculación de oficiales y de operativos como tal. Y veremos qué tanto acceso va a tener la prensa en estos temas, en el sentido de que recuerdo que yo mismo hice la gestión para consultar quiénes eran los miembros de Fuerza Élite, esos 33 miembros que se sometieron a las pruebas de polígrafo, y lo que me enviaron fueron los cargos. Tuve que volver a repreguntar para decir, ok, bueno, si este es el cargo, ¿quién es la persona? ¿Cuál es el nombre? Y costó mucho, pero sí me lo dieron el Ministerio de Seguridad Pública, pero ahora que nombraron secreto de Estado, insisto, veremos cuáles serán los alcances, al menos para la prensa, temas informativos, para temas de otros entes, obviamente que la información irá variando. Claro, habrá operativos y detalles en los que ni tienen por qué estar informándole a la gente, ¿verdad? Vamos a realizar mañana un allanamiento en Alajuelita a las 5 de la mañana. No, sí. Esa información de por sí es obviamente y tiene lógica que sea secreta, pero hay otros reportes que obviamente también van a resguardar mucho producto de este decreto. Y recordemos también que la Fuerza Élite sesiona todos los lunes, ¿verdad? Entonces hoy parte de esta se hablará de eso. No ha habido respuesta a la convocatoria de la presidenta de la nueva reunión al Poder Judicial, ¿verdad? Estaba revisando y no hay respuesta hasta el momento. No, y además que la presidenta no detalla tampoco fechas. Exactamente. No ha enviado fechas, entonces estaremos también muy al pendiente de esa convocatoria que anunció ayer en Consejo, en cadena nacional, en la cadena nacional, que va a convocar nuevamente a los presidentes de los diferentes poderes para continuar esa lucha conjunta contra la criminalidad y temas de seguridad. Excelente. Byron, muchas gracias. Gracias, don Henry. Las 10 de la mañana, 43 minutos. Qué noticia tan importante esa, que entonces está en desarrollo esta decisión del Gobierno Nacional de restringir, de declarar secreto de Estado toda la información de la DIS y de la Fuerza Élite que trabaja precisamente contra la delincuencia. Las 10:44 minutos. Vamos con Alan, quien tiene ya en este momento información a propósito del caso de Gallo Tapado, el juicio, bueno, obviamente los temas nuevos de otro capítulo de este episodio, de este robo al Banco Nacional. Alan, información. Hola, buenos días, don Henry, y a todas las personas que siguen la transmisión hasta ahora en contexto, para todas las plataformas de Grupo Extra. Sí, nos encontramos en los tribunales de Goicoechea en una nueva sesión de este debate que hoy tiene como partícipe, como actor principal a la Procuraduría General de la República, representada por el procurador Federico Quesada, quien ha empezado la fase de conclusiones en relación a lo que, podría ser una eventual solicitud de daño moral por parte del Estado en relación a lo que fue la administración de estos bienes y en relación a lo que ellos consideran una afectación no solo a la imagen del banco como tal, del banco estatal, sino una afectación total a nivel nacional, una afectación total a nivel del funcionariado público, a nivel propiamente incluso de la ciudadanía, con todo esto, y lo que pudo haber representado una afectación económica al banco tras la pérdida de credibilidad por el mal manejo que se realizaron de estos recursos. Don Federico ha increpado fuertemente lo que ha realizado Olivas o lo que habría realizado Olivas en aquel momento, señalándolo como el principal responsable de estos hechos, y estamos a la espera de que conforme avancen estas conclusiones, la Procuraduría haga la solicitud formal de cuál sería la sanción que ellos estarían solicitando en relación tal vez a una afectación propiamente moral y social relacionado con todos estos hechos del robo millonario al Banco Nacional, don Henry. Muy bien, Alan, muchas gracias. A la expectativa. Apenas tenga información, nos alerta, por favor, de cualquier decisión, si se conoce ahora en la mañana, obviamente. Gracias, Alan. Son las 10 de la mañana, 46 minutos del incendio que ahora muy temprano reportábamos desde la zona de Alajuelita, en el sector de San Felipe, por DECRA. Bomberos dice que no pasó a mayores, solamente se trataba de una quema de desechos, no hay amenazas ni para viviendas ni para ninguna persona en ese sector. Es una buena noticia, se baja el nivel de alerta de esa comunidad. Ya no hay alerta, por lo menos. Las 10 de la mañana, 47 minutos. Portada hoy del Diario Extra, dice: Ministerio de Educación define plan ante crisis educativa. Bueno, para empezar, y ya que
Andrés Vargas está con nosotros, es admitir crisis educativa. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, don Henry, un gusto saludarlo y a todos nuestros oyentes. Bueno, yo dejo la pregunta, no sé si es una buena o una mala noticia para los oyentes, hay ellos que ellos tendrán la respuesta, ¿verdad? Ellos lo valorarán. Pero efectivamente, el MEP en febrero de este año presentó una política de calidad educativa donde reconocen la crisis educativa que se viene arrastrando desde hace décadas, o sea, porque esto no viene desde tantos gobiernos, viene desde hace años, y ellos ahí hacen los señalamientos de que se viene dando por las interrupciones, por ejemplo, que generó la pandemia, el llamado apagón educativo, la crisis en aprendizaje, por ejemplo, en español, en matemática, en ciencias, todo eso ya es reconocido por el Ministerio de Educación Pública, y en febrero de este año, porque incluso antes de que se hiciera el cambio de gobierno, el ministro, que bueno, sigue siendo el actual, José Leonardo Sánchez, la entonces viceministra académica, Gisela Alpizar, la viceministra administrativa, que sigue siendo la misma, Sofía Ramírez, y la viceministra de Planificación y Coordinación Regional, Alejandra Vargas, si no mal no recuerdo, firmaron y crearon esa política de calidad educativa, donde, como les mencionaba, reconocen los errores, la crisis actual y plantean una hoja de ruta para recuperar la crisis educativa de aquí a 10 años. Eso se dio incluso antes del cambio de gobierno. Entonces, por ejemplo, uno puede asumir que ya tal vez no sea la llamada ruta de la educación, ¿verdad?, como nosotros la conocemos, de esta administración, pero ya había como una base y ya había como un reconocimiento, ¿verdad?, de toda esa política. Entonces ahí, como le mencionaba, se van a priorizar 6 ejes que serán de aquí a 10 años, pues para mejorar y recuperar los aprendizajes. Por ejemplo, solo decir unos, ellos quieren enfocarse en el acceso y la permanencia, la pertinencia curricular, el fortalecimiento de la labor docente, los entornos educativos adecuados, la sistematización del desempeño estudiantil y, por último, la evaluación para la mejora continua. Son algunos de los ejes que ellos van a estar priorizando de aquí a 2036, pues para ir recuperando paulatinamente de toda la crisis educativa que se viene arrastrando desde hace años. No sé si vi dentro de lo que usted publicó, Andrés, en el periódico hoy, ya que estaba hablando de los 6 ejes, ¿en dónde está la evaluación de los propios educadores? Es decir, la autoevaluación. ¿Se había adelantado, se había pensado o se había tenido ya políticas para evaluar a los educadores el nivel de todo? Porque, pues si vamos a evaluarnos todos, que seamos todos. Claro, claro. Esta dijo usted, acceso y permanencia, pertinencia curricular, fortalecimiento de la labor docente, que aquí debe ser cómo fortalecer la labor de ellos. Capacitaciones. Y capacitaciones, exactamente. Claro. De hecho, bueno, ahí está. De hecho, a ese punto iba, porque bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un investigador del Centro de Estudios de la Universidad Nacional, y él nos mencionaba que se debería de fortalecer más la formación continua. Ellos le llaman como formación continua el tema de los docentes, porque incluso él me da un dato muy interesante, y ellos habían realizado un estudio incluso en la Dirección Regional de Heredia, para por lo menos tener una radiografía país, y él nos mencionaba que varios educadores llevan más de 5 años sin una capacitación por parte del Ministerio de Educación Pública, donde ellos tienen que ir, por ejemplo, al sector privado para capacitarse y demás. Si bien es cierto, este año fue un poco atípico porque el curso lectivo inició 2 semanas después por la capacitación masiva que hubo a los más de 88,000 funcionarios que tiene el Ministerio de Educación Pública. Ellos dicen pues que no es suficiente y que debe haber como, por ejemplo, una formación más continua que se haga cada año, cada cierto tiempo, porque eso también ayuda evidentemente a los docentes y a los estudiantes a tener mejores aprendizajes. Claro, porque Andrés, ellos de hecho, los docentes se habían quejado de, primero, el nivel de estrés que estaban manejando, y segundo, la cantidad de información que ellos tienen que estar pues manejando día a día, reportes permanentemente. Claro. Ellos decían que le quitaran tanto papeleo de encima, pues para facilitar la educación. Claro, porque más allá, digamos, si está documentado con incluso estudios, por ejemplo, el año pasado el Ministerio presentó los resultados de la encuesta TALIS, que es una encuesta que se le hizo propiamente a los docentes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, y se mencionaba que casi 60% de los docentes pues tenía estrés. ¿Por qué? Porque ellos ligan, por ejemplo,
la labor docente con la labor administrativa. Entonces, claro, ahí es donde ellos tienen que hacer un montón de papeleo. Y la labor administrativa muchas veces opaca el trabajo docente. Claro, y la labor docente, pues no hay que minimizarla, porque ellos tienen que preparar las lecciones, tienen que hacer, digamos, cada día algo diferente para que las clases sean, por ejemplo, más didácticas, que no sean aburridas, que no sean tan monótonas. Entonces, ahí es donde está la problemática. De los 5 años sin recibir capacitación es demasiado. Sí, ese era el dato que nos daba el investigador de la Universidad Nacional, y pues fue algo realmente impactante, ¿verdad? Porque, o sea, yo se lo digo a ciencia cierta, yo no recuerdo una última capacitación docente que se haya hecho antes de esta que se hizo en febrero de este año. Yo no la recuerdo, al menos aquí en el país. Página 7 hoy del diario Extra, es un trabajo de Andrés Vargas. Ministerio de Educación define plan ante la crisis de la educación en el país. Andrés, gracias. Con mucho gusto, Mario. Las 10 de la mañana, 52 minutos. Avanzamos con los periodistas a esta hora. El turno para José Cardosa, nuestro periodista político. ¿Cómo está, don José? Hola, muy bien. Casi le digo doctor, porque como todo el mundo le dice doctor, yo casi utilizo lo mismo. Sí, ya bastante. Pero a usted le gusta que le digan doctor, ¿no? Sí, es que a todo mundo lo saludo de esa forma, entonces eso. Es que cuando entra al edificio, José siempre, doctor. Así es, buenos días, doctor. Ahora se la devolvieron. Sí. Se la devolvieron a usted. Así es. ¿Cómo está la política? Pues aquí viendo, ahora le traemos un tema que es continuidad de algo que sucedió a finales del anterior periodo legislativo, y es el tema del hostigamiento sexual en el Congreso. Como bien recordarán, el tema del exdiputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, que no se pudo conocer o no se tomó una decisión en el Congreso, primero por la falta de quórum en el anterior periodo legislativo y ahora por la resolución de la presidenta Yara Jiménez en mayo, que determinó que como él ya no es diputado, ya no podía aplicársele en este caso una amonestación ética pública, que es lo que establece el reglamento interno. Eso fue el 14 de mayo en una sesión del plenario donde la presidenta Yara Jiménez tomó esa decisión, pero el 20 de mayo pidió a asesoría legal y a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa que eso se corrigiera para que no existiera una especie de impunidad en este tipo de casos, que una vez que el diputado termina su periodo ya no se le puede aplicar el reglamento. Entonces, servicios técnicos ya presentó ese informe y ellos recomiendan que se elabore una reforma a la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, para que eso, pues digamos, es más que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, y posteriormente se reforme el reglamento para que se establezca que no prescriban estos casos una vez que el diputado abandone el cargo. O sea, la idea inicial es, o muy puntual, es evitar que prescriba. Evitar que prescriba. Es decir, si un diputado o algún funcionario en el Congreso, bueno, más diputado, sí, es diputado, termine siendo señalado por acoso sexual, que así se termine el Congreso al otro día, el caso siga vivo. No el del lado político, sino ya lleva a los tribunales, o qué cambiaría. Es que en este caso lo que se establece es que la amonestación que se incorpora es más que todo de carácter ético, digamos, a lo interno de la Asamblea Legislativa, y es precisamente eso. Sin embargo, deja claro asesoría legal, servicios técnicos, que este tipo de amonestaciones, por decir así, se deben de implementar siempre y cuando el caso haya ocurrido mientras el funcionario estaba en ejercicio de su cargo, el diputado o diputada. Entonces, con eso se busca blindar, y también, a propósito de que usted mencionaba de que termina el día siguiente el periodo, proponen agilizar los tiempos en los que se cree la comisión investigadora y que se presente el informe. Aunque, pues, como nos mencionaba el exdiputado Alejandro Pacheco, sí, la comisión, según su criterio, avanzó bastante rápido. El 4 de febrero se conoció el caso y ya a finales de abril ya esa comisión tenía 2 dictámenes, uno de mayoría tres dictámenes, 2 que proponían aplicar la amonestación y uno que proponía, que decía que no había criterios para implementarla. Es decir, que el caso Fabricio Alvarado dejó enseñanza. Claro, sí. Que debe haber cambios. Sí, revisar por lo menos. Dejó enseñanzas, y al menos podríamos decir que según las actas, según lo que se ve en las actas, 6 días después de esa resolución que archivó el caso,
la presidenta Yara Jiménez y el secretario Gerald Bogantes y los demás diputados que están ahí sí tomaron la iniciativa de solicitar qué recomendaciones se pueden tomar alrededor de eso. Lo que está por verse si lo van a adaptar, porque eso todavía no lo han conocido en las sesiones. Bueno, pero es un paso. Exactamente. Es un paso, hay que ser optimistas. Sí. José, gracias. Muchas gracias por el espacio. Las 10 de la mañana, 57 minutos, vamos de inmediato con David Loaiza porque hay noticias sobre empleo, sobre la posibilidad de que la gente encuentre empleo, brete, trabajo en una feria de empleo ahí en el Colegio de Ciencias Económicas, donde está nuestro periodista a esta hora de la mañana. David. Buenos días, compañeros. Estamos desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica porque hay dos eventos importantes. Uno de ellos, hoy se celebra el Día Internacional de la Persona Joven y por eso el mismo colegio realizó un estudio para caracterizar un poco lo que es el empleo juvenil en Costa Rica. Pero además se está organizando la Feria de Empleo por el mismo Colegio de Ciencias Económicas y para eso tenemos a un miembro de la Junta Directiva, don Luis Restrepo, que nos va a hablar un poco sobre este evento. Don Luis, a nivel de la feria, ¿qué es, digamos, si nos puede explicar un poco este esfuerzo, ¿verdad?, que realiza el Colegio de Ciencias Económicas? Bueno, sí, efectivamente, hoy estamos realizando la 7ª Feria del Empleo 2026 por parte del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, con la participación de más de 50 empresas e instituciones y también la oportunidad de más de 1000 vacantes que hay. Y pues la idea nuestra como colegio, como organización también social es no solo defender los derechos de nuestros colegiados, sino también abrir las oportunidades para que personas, no solo jóvenes, sino también aquí tenemos la participación de AGECO también, personas para adultas mayores también, darles las oportunidades. Y pues bueno, hoy creemos y esperamos contar con más de 3.000 personas pues que vienen a buscar oportunidades de empleo, no solo empleo, sino también pasantías. Las empresas están ofreciendo pasantías pues para participar, ¿verdad? Y pues tener esos primeros pasos a nivel de empleo y oportunidades laborales. Un poco los detalles del evento como tal, es entrada gratuita. ¿Y hasta qué hora va a estar, digamos, todas las empresas y toda la organización aquí por el Colegio de Ciencias Económicas? Sí, recordarles que estamos ubicados aquí en San Pedro, ¿verdad?, cerca de la Rotonda La Bandera. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde hoy, lunes 10 de agosto. Y pues no, vamos a tener abierto, digamos, la oportunidad no solo de las empresas, sino también de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, donde se les va a estar dando capacitaciones, acompañamiento también en la elaboración de los mismos currículum, que es un centro de investigación especializado por nuestro colegio. Así que los esperamos, es gratuito, no tiene ningún costo, simplemente se pueden acercar, ¿verdad? Y vamos a estar abiertos hoy durante todo el día y parte de la tarde. Don Luis, para ir finalizando, ahora se presenta, ¿verdad?, este informe y esta caracterización de la persona joven en el empleo nacional. Desde la perspectiva del colegio, y en medio, digamos, del desempeño de la economía nacional, temas como el envejecimiento poblacional, ¿verdad?, que atraviesa Costa Rica, ¿cuál es la importancia, ¿verdad?, de la persona joven, de ir incluyendo este sector de la población en el mercado laboral? No, efectivamente para nosotros como colegio es muy importante también este sector, los jóvenes, ¿verdad?, que vayan adquiriendo ese conocimiento, esa experiencia, esas habilidades que se requieren también. Por eso les pedimos a los jóvenes que se acerquen al colegio. Nosotros tenemos diferentes departamentos y áreas, especialmente el CIDE, que es este Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, donde damos capacitaciones, acompañamiento a jóvenes emprendedores y emprendedoras. Y es muy importante porque los jóvenes muchas veces dicen, bueno, pero es que no me contratan porque no tengo experiencia, ¿verdad? Y por eso hoy las empresas están abriendo esa oportunidad de realizar pasantías, ¿verdad? Ya se incorporan de alguna manera al sector laboral, empiezan sus primeros pasos, ¿verdad?, de experiencia laboral, y eso les va a permitir incluirlo en sus currículum, ¿verdad? Así que es muy importante que nos tomen en cuenta como Colegio de Ciencias Económicas y que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Y hoy a estas empresas que les dan la oportunidad de realizar sus primeros pasos en pasantías. Muchísimas gracias, don Luis.
compañeros, esa es parte de la información que tenemos desde el Colegio de Ciencias Económicas. Con respecto al estudio, también un par de datos que podemos dar sobre el empleo juvenil. Mencionaba el economista don Luis Vargas que cerca del 36% de las personas jóvenes se encuentra participando activamente en el mercado laboral. Eso también nos deja pues un 64% de jóvenes que no está activamente con un trabajo o buscando empleo. Con esto, compañeros, regresamos a estudios donde ustedes pues tienen más información. Gracias, David. Buena noticia cuando se genera nubes y... No. Claro, está nublado, pero tenemos sol aquí en el Valle Central y eso ya es una buena noticia. Para comenzar, nuestros invitados a esta hora. Ya está con nosotros Angie Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Cámara de la Industria del Plástico. Y bueno, el tema, todo lo que sea reciclaje, todo lo que sea reutilizar, todo lo que sea pues ayudar a conservar el ambiente, aquí estamos también tratando de apoyar ese tema. Todo lo que implica también el futuro precisamente de la industria plástica, cómo hacerlo más amigable. Bueno, sobre esto hubo una actividad, un congreso, pero también queremos que nos cuente doña Angie cuál ha sido la realidad y el análisis que se hace al respecto. ¿Cómo está? Doña Angie. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio y sí, muy contenta de haber realizado este evento con todo el sector plástico del país en busca de mejores ideas, de más innovación en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y proceso y producción de productos plásticos. Muchas gracias. ¿Cómo está nuestro país en este tema en cuanto al uso responsable del plástico y también al desecho responsable del plástico? ¿Cómo se manejan estos residuos? Pues yo pensaría que estamos en plástico igual que estamos casi que muchos de los residuos lamentablemente en el país. De las 450 toneladas, digamos, que nosotros calculamos que pudieran estar llegando pues diariamente, es muy poco, se hablan de números desde los 9 a los 12% de reciclaje, o por lo menos de recuperación, ¿verdad?, de los productos. Entonces, sí, es una cifra que en comparación con otros países, pues lamentablemente, a pesar de que somos Costa Rica, pues un país que se caracteriza por ser verde, pues aún nos falta y creo que es parte de lo que nosotros estamos promoviendo con este evento que realizamos y en general como Cámara apoyando a nuestras empresas afiliadas a mejorar día con día y a tener pues prácticas más amigables con el ambiente y por supuesto con toda la cadena de valor, ¿verdad? La industria plástica es una industria de industrias, es decir, nosotros le suplimos a la industria alimentaria, a la industria de todo lo que tiene que ver con limpieza, higiene personal. Entonces, sí, básicamente eso es lo que andamos pues tratando nosotros de impulsar con todas estas actividades. Ahora, ¿cuál es la idea entonces? Por ejemplo, que sean empaques más amigables, que sean empaques hechos con productos que inclusive sean reciclados. ¿Cuál es el objetivo al final? Porque son insumos que se siguen necesitando, ¿verdad? Necesitamos dónde echar el refresco, dónde echar algún tipo de producto, pero entonces, ¿cómo hacerlo de la mejor forma? Sí, justamente, en realidad es promover prácticas dentro de nuestros asociados que vayan en la línea con sostenibilidad. El tema del plástico o de producción de plástico pasa por un tema de volumen, es decir, la producción va con la cantidad de volumen. Y nosotros estamos buscando, por ejemplo, que haya una forma de diseño de producto que se le llama ecodiseño, es decir, cómo repensamos por ejemplo, ese empaque o ese envase plástico y hacia dónde va a ir destinado. Con base en esa aplicación que va a tener, juntarnos con la cadena de valor para que al final del uso de ese material o ese producto que se convierte en un residuo pueda ser mayormente reciclado, es decir, que casi que todo el producto es una de las tendencias que hay, un monomaterial, es decir, que solo sea de un tipo de plástico, que también las etiquetas sean fáciles de desprender. Por ejemplo, hay otra tendencia que es que la tapa de la botella, digamos, por en caso de botellas, por ejemplo, quede pegada al anillo de la botella y que sea fácilmente, o sea, que no se pierda. Entonces, lo que andamos es eso, buscando. Y adicionalmente a eso, tratando de impulsar
que haya mayores índices de reciclaje y recuperación en el país, ¿verdad? La industria del reciclaje de plástico existe, o sea, hay empresas que se dedican a, por ejemplo, a reciclar bolsas de lo que llaman camiseta, a reciclar todo lo que, a recuperar, por ejemplo, PET, a reciclar lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con polietileno, que son, por decir, los galones de leche, los galones de cloro, ¿verdad? Desinfectante. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, crear esa conciencia y esa vinculación. El llamado que nosotros hicimos es, ok, el tema de los residuos en general, pero bueno, hablando de plástico es un tema de una visión integral como país y entonces necesitamos ponernos pues todos de acuerdo en búsqueda de esa solución para que toda la infraestructura funcione y que pueda servir para todos, ¿verdad? El ciudadano nada hace separando lastimosamente los materiales en su casa si al final pues los recogen y pues se recoge y queda pues en un relleno sanitario, ¿verdad? Entonces ese es el llamado también a la conciencia de todos los actores involucrados. ¿Sale más caro producir empaques que sean amigables con el ambiente? Depende, porque el término amigable con el ambiente, siempre digo yo, analicemos qué es amigable con el ambiente. A veces los sustitutos que podrían pensarse, a veces incluso tienen mayor impacto ambiental en otras áreas. No siempre se tiene que medir solo al final del ciclo de vida, o sea, qué hacemos al final cuando eso ya es un residuo, sino qué pasa durante todo el proceso de producción. Entonces, puede salir más caro en términos económicos, vamos a ver, en inversión puede ser, tal vez una materia prima compostable, pues sí es más cara y no necesariamente responde a las necesidades, ¿verdad? Muchos de los productos que son compostables a veces no tienen las circunstancias para ser compostables, ¿verdad? Hay unos que son compostaje en casa, otros que son compostaje industrial y a veces lastimosamente no tenemos esa infraestructura en Costa Rica y entonces ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que un producto está destinado y fue pensado para que se compostara, y pues lastimosamente no llega y queda en un relleno sanitario. Entonces, ¿qué es más caro? Depende de cuál es la infraestructura que tenga el país. Yo siempre digo que el país tiene que ir migrando hacia lo que tiene la industria, las posibilidades técnicas reales que existen y con base en eso ir buscando las diferentes alternativas y las diferentes formas de gestionar los residuos. Entonces, puede salir más caro, sí, pero también incluso puede salir más caro como viéndolo como la solución, ¿verdad? Yo sí quisiera hacer ese llamado de que no hay una receta perfecta, no hay como, ok, ya encontramos la solución y para todo sirve, sino que hay que hacer una revisión técnica, científica de lo que realmente hay en el país y cómo podemos procesarlo y lo que no hay, pues promover, ¿verdad? Buscar esos incentivos para la industria del reciclaje, para vincular, para fomentar los centros de acopio, para buscar que la separación y todo lo que tiene que ver con infraestructura de recuperación, pues realmente sea efectivo. Ahora, parte del trabajo de ustedes es orientar a las empresas en este sentido también, a decir, no sé, la empresa va a decir, es que me sale más barato este producto y es reciclable, pero como dice usted, al final y al cabo, tal vez acá no tenemos la tecnología o no sé, y va a terminar en el relleno sanitario. ¿Es parte del trabajo que hacen ustedes también, orientar en ese sentido? Sí, nosotros lo que hacemos, tenemos varios años de haber iniciado con nuestros asociados, que son industrias que fabrican algún tipo de producto plástico, en esa concientización de cómo ir creando por decirlo así, ese mensaje hacia sus clientes, ¿verdad? Como les digo, nuestra industria fabrica los envases, ¿verdad? Es una solicitud que viene de un cliente, ya sea de alimentos o que viene de algún cliente de limpieza, de alcohol en gel, todas estas. Y entonces es parte de lo que nosotros hacemos. O sea, ¿cómo hacemos para que ese producto que ustedes o cualquier cliente solicita pueda ser integrado a la cadena de alguna u otra forma y vincularlo dentro del esquema de reciclaje que hay? ¿Es un reto? Sí, es un reto porque no es algo que pasa de la noche a la mañana. Los cambios conductuales en términos de modelos de desarrollo y económicos son complicados, o sea, no es como que una persona va a cambiar qué es lo que consume de la noche a la mañana o cómo lo consume, pero sí que hay mayor conciencia y sí hay mayor estrategia detrás de estos aspectos y ya está dentro de nuestro sector el tema de economía circular, de cómo nos metemos en esa economía circular y dentro de esa inmersión pues tratar de aportar nuestro granito de arena, que es desde la parte de diseño de productos, ¿verdad? Entonces le cambio la frase amigable con el ambiente por economía circular, ¿esa sería la correcta?
Sí, sí, podría ser, o circularidad de los residuos, que también es parte de, o sea, realmente lo que andamos buscando es cómo hacemos para que eso que al final se va a tomar como un residuo sea la menor cantidad de residuo posible y que ese residuo tenga las condiciones adecuadas para gestionarse adecuadamente, o bien que parte de ese residuo sea recuperado para volverlo a incorporar a la cadena de producción. Sí, es que estaba viendo acá la lista, por ejemplo, de todas las empresas, y son un montón y son todo tipo de material, ¿verdad? Entonces, pues al final y al cabo es un trabajo conjunto que hay que hacer. Muchas gracias, doña Angie. No, con todo gusto y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a doña Angie, precisamente, que nos estaba acompañando con este tema. Angie Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria del Plástico, y pues al final a todos nos toca poner un poquitito de nuestra parte en este sentido para pues también aportar al medio ambiente y, como lo decíamos, el tema de economía circular y que a todos pueda beneficiar. Las 11 de la mañana, 29 minutos, dos notas importantes. Ya vamos a ir con el resumen de noticias. Rápidamente, la Cruz Roja de Costa Rica está atendiendo una emergencia en la poza del Salto en Río Fortuna. Un hombre está atrapado dentro del cuerpo de agua. Fue reportado esta mañana y hay ambulancia ya en la zona, vehículos de primera atención. Y de acuerdo con la información preliminar, el hombre está sin signos vitales, está atrapado dentro de la poza, por lo que se coordina el ingreso ya de personal especializado. Y acabo de tener comunicación con un periodista de Colombia, con quien vamos a tratar de establecer también esta comunicación. 80 muertos, Lorena, confirmados hasta el momento, producto del terremoto en Colombia. Siguen llegando cifras de muertos, de heridos. Desde comenzaron a hacer un trabajo en esa región producto de un accidente acuático. Hay una persona que habría perdido la vida como consecuencia, pues, la caída suya a esa poza, y es el sitio donde están haciendo en este momento el trabajo de rescate. El reporte de la Cruz Roja que leímos hace algunos momentos y que informaba básicamente sobre lo que estaba pasando, dice que es la poza que está ubicada en ese sector de Río Fortuna, se llama Poza del Salto, así se llama el lugar. Río Fortuna, donde este hombre quedó atrapado dentro del mismo cuerpo de agua. Donde pues están haciendo todos los trabajos. Fue aproximadamente a las 9 de la mañana. Ahí están las imágenes que nos están enviando desde la Cruz Roja por este trabajo. Ya el cuerpo, la persona murió, está ahogada, y ya ahora pues es el trabajo de recuperar el cuerpo, porque está atrapado en el fondo de la poza. Las 11 de la mañana, 43 minutos. Vamos a hablar de otro tema que al país también, en el país, generó tanta inquietud: lo que pasó dentro de un hospital en Nicoya. Específicamente en el hospital La Anexión, y bueno, desde las diferentes áreas se hizo un eco y un llamado también a que se cuide la seguridad tanto de los pacientes como de los funcionarios. En este caso fue en el hospital La Anexión, como lo decíamos, allá en Nicoya, pero bueno, no se descarta que pueda suceder, ojalá no, pero en algún otro hospital. De hecho, creo que ya ha habido algún antecedente al respecto. Está con nosotros el doctor Randall Cabrera, él es presidente de la Unión Médica Nacional, y precisamente desde esa organización también hicieron un llamado para que se refuerce la seguridad. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad para enterar un poco a la población de los esfuerzos que hace la Unión Médica al respecto de la seguridad en las instalaciones de la Caja. Claro. Primero, doctor, ¿qué le reportaron a ustedes? ¿Qué se sabe hoy? Si hay nuevos datos de cómo pasó, cómo es que entran y disparan contra alguien en el hospital de ahí en Nicoya. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué reporte tienen? Bueno, realmente lo que han dado los medios de comunicación, ¿verdad? Que en horas de la madrugada del sábado entró un par de sujetos a dispararle a un paciente. Para nosotros un paciente es igual que cualquier otro paciente, todos tienen el mismo valor, y realmente fue a otro paciente al que le han disparado con una víctima colateral, aparentemente una señora mayor, la cual recibió una herida de bala en el glúteo. Por haber sido el fin de semana, precisamente ya hoy se empezaron a coordinar para mañana. Nuestros colaboradores van a estar desplazándose al hospital de Nicoya para hablar precisamente con la gente que está ahí en la escena. Nosotros siempre estamos pendientes de todos nuestros afiliados, y realmente nos gusta conocer de primera mano la versión de ellos, aunque ya ha sido amplia la noticia. Bueno, pero primero, en ese reporte inicial, don Randall,
simplemente lo que ustedes reciben es la información de que no respetaron nada, es decir, que había otros pacientes ahí, que estaban los trabajadores, las enfermeras, los médicos, que ahí entraron fue a hacer lo de ellos sin respetar nada. Que amenazaron inclusive. Es correcto. Vamos a ver, no se vale y no es aceptable que los trabajadores de la salud que realizan un trabajo muy importante, el cual requiere estar con todos los sentidos en el trabajo, tengan ahora además que venirse a preocupar por su seguridad. Recordemos que el patrono es el encargado de darle las condiciones laborales a todos los empleados y nosotros no esperamos menos de la caja que refuercen todos los protocolos de seguridad y que los actualicen sobre todo, porque los que hay probablemente son tomando en cuenta otro panorama de violencia que no había hace muchísimos años. Entonces, recordemos también que mucha de la seguridad es dada por terceros. Muchos de esos vigilantes no tienen ni tan siquiera armas, ¿verdad? Con costos, en algunos casos tienen detector de metales. Pero en este caso, por ejemplo, incluso entiendo que hubo amenaza para que dejaran entrar porque llevaban armas largas y demás. Es lo más probable, pero como le digo, estos vigilantes al no tener, digamos, armas adecuadas o equipo adecuado para rechazar estas amenazas, y con cualquier amenaza, lo primero que hacen es resguardar su vida y van a dejar entrar a este tipo de individuos a las instalaciones del hospital. Y es que además la situación actual, doctor, lleva a que personas que estén involucradas o no se sepa si de veras están involucradas en alguna situación delictiva, terminen en un hospital, ¿verdad? Porque se dan balaceras, pues por supuesto que la Cruz Roja o cualquier otro cuerpo de rescate actúa y a la persona herida, sin preguntar si es delincuente o no, la llevan al hospital, tiene que ser atendida, como decía usted, es un paciente más al final, pero no se descarta que pueda ir alguien detrás. Entonces, el tema de la seguridad en general en los hospitales, ¿cuánto ha cambiado en los últimos años y se ha ido adaptando, le hago la pregunta, al tema de inseguridad del país? Por supuesto, cada vez tenemos con mayor frecuencia incluso reportes de afiliados que han sufrido violencia o amenaza a funcionario público y nuestros abogados han tenido que llevar dichos casos hasta estratos judiciales para resguardar, obviamente, los derechos de nuestros afiliados. ¿Cómo es eso, doctor? Para ustedes, ¿qué significaría o trabajar tranquilos, que haya más resguardo en las afueras, más policía, más seguridad? Porque, y se lo pregunto porque pues no debe ser nada fácil en una situación de violencia como la que vivimos, que ingrese un tipo de estos, por ejemplo, armado, herido de bala. Exacto. ¿Qué hace un doctor? Tiene que atenderlo. Una enfermedad tiene que atenderlo, pero no sabe en qué momento vienen a vengarse, ¿verdad? En los hospitales y en las salas de trauma, de shock, se recibe el paciente y a veces uno no tiene muy clara la historia. Realmente todo el personal de salud se aboca en la atención de ese paciente y no puede estar pensando en la seguridad o qué fue la causa que lo llevó el paciente ahí, ¿verdad? Nosotros los minutos, los segundos son vitales, ¿verdad? Entonces obviamente todo el personal se aboca a la atención del paciente y a veces en algunas ocasiones han llegado a amenazar al personal que estaba prestando el servicio o a tratar de rematar a la víctima, a la persona que acaba de entrar como nuestro paciente, y todo eso es lo que sabemos y estamos instando a la caja que se mejore todas esas condiciones de seguridad. Claro. Creo que en los nuevos hospitales, cuando se planifiquen, deberá planificarse zonas donde haya un resguardo para este tipo de pacientes y que no estén al lado de nuestros familiares, de nuestra abuelita, de nuestra tía, de nuestra hermana, porque obviamente en estos casos hay víctimas colaterales y eso es lo que queremos reducir al máximo. Claro. ¿Cuántas veces ha pasado, doctor Randall, situaciones como estas, graves, pequeñas, medianas, de todo lo que les haya podido pasar, producto, no sé si de balaceras o de un sujeto que entra armado, que finalmente no hizo nada pero estaba armado dentro del hospital? No sé, ¿qué reporte tienen ustedes como un balance si se tuviera? Sí, vieras que es bastante frecuente, por lo menos al menos cada mes y medio, cada mes estamos recibiendo a veces de parte de los afiliados alguna observación. Antes de esto, creo, bien recuerdo, hace como unos 2 meses en el área de salud de Siquirres, se produjo un asalto, entraron sujetos armados al EVAIS y
específicamente a buscar a los trabajadores de Levi's, los bienes de valor, creo que se llevaron varios teléfonos entre ellos, y la respuesta del grupo de seguridad no es la más adecuada, no se cuenta con una, por ejemplo, alguien motorizado que llegue a dar la respuesta, que un equipo, tanto así que creo que incluso el vigilante tuvo que llamar, como cualquier otra persona, al 911, cuando debería tener un teléfono directo para accesar a la policía más cercana, ¿verdad? Sí, bueno, y en este caso usted menciona un área de salud, que ya le iba a decir, no necesariamente tiene que ser un hospital grande, ¿verdad? Sino a una persona se le puede llevar al servicio de emergencias, o que inclusive entre las mismas personas involucradas le lleven en un vehículo particular, ¿verdad? El servicio de emergencias de Levi's, ¿verdad? Entonces me imagino que ahí también pasará exactamente igual. Llevan a la persona herida, pero no se sabe si va alguien detrás buscando venganza. Por supuesto, así también ha pasado incluso en algunas estaciones de bomberos, ¿verdad? Los familiares o los allegados lo trasladan en un vehículo particular, el paciente llega, en algunos casos probablemente ha llegado hasta fallecido y uno no sabe quién viene detrás. Y eso es lo que queremos quitarle a los trabajadores de la salud, esa preocupación de que llegó algún herido y qué viene detrás. O sea, no, por favor, quitémosle eso de la mente para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Pero, don Randall, discúlpeme que insista en el cómo, porque ahí está la clave también de muchas cosas, porque obviamente pues uno pensaría que un policía en cada puerta de cada hospital podría funcionar. Si es así, si la seguridad debe ser de presencia de más policía en algunos sectores, por muy pequeño que sea el sitio, por muy pequeño que sea el Levi's o muy lejano, uno no sabe en qué momento pueda pasar una situación igual. El cómo es importante. No sé si ustedes tengan como en la cabeza como una idea, digo yo, en el sentido de sentarse con la cabeza y decir, mire, nuestra idea es esta, hagamos así porque en algún momento le va a costar la vida a un trabajador de un hospital, a una enfermera, a un médico también. Por supuesto, nosotros estamos 100% en la mejor disposición de participar de cualquier mesa técnica. No solo hay trabajadores médicos, recordemos que hay enfermeras, hay técnicos, creo que hay muchísimas partes que deben de involucrarse en este tema y cada quien aportar lo que tenga de sus conocimientos. La gente que está en las salas de emergencia es la que más tiene presente este tipo de situaciones. Yo lo comentaba, esto es un problema que afecta a la salud pública. Supongamos que en un hospital periférico entran a emergencias, ultiman a la víctima, hay más víctimas colaterales, uno no quisiera pensar, y ojalá que no pase, pero que una de las víctimas colaterales sea un especialista que es único en su rama en ese hospital. Le están básicamente anegando a la población de ese lugar que tenga acceso a eso. Y obviamente los especialistas no están a la vuelta de la esquina, no son por montones, ¿verdad? Sí. Entonces es algo que está afectando la salud pública realmente. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna propuesta directa con la Caja de Seguro Social? ¿Han podido conversar al respecto? No sé si inclusive en las últimas horas luego de esta situación allá en Nicoya. Vea, precisamente nosotros desde hace casi 10 años hemos venido alertando sobre la situación de seguridad en todas las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto nosotros tenemos evidencia, incluso la Defensoría de los Habitantes también ha estado enterada de la situación y realmente creo que los protocolos que hay no se ajustan a la realidad. Creo que no solo es algo de tener mayor vigilancia, sino de tener zonas especializadas donde pueda resguardarse a este tipo de pacientes. Pues doctor Randall Cabrera, él es presidente de la Unión Médica Nacional, y esta que es una situación delicadísima de lo que ha pasado después ahí en Nicoya y de otros hechos que son también, que quizás como decíamos ahora, no son muy mediáticos, no sonaron mucho a nivel nacional, pero igual generan temor entre quienes están trabajando por la salud. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Randall Cabrera, repito, presidente de la Unión Médica Nacional. Estamos terminando. Entonces nos encontramos. Que pasen feliz tarde. Que estén muy bien. Bueno, obviamente aprovechen el almuerzo y repito, diarioextra.com en nuestra página web, en nuestro YouTube también, Diario Extra, para que tengan información permanente de lo que está pasando en este momento en Colombia. Y obviamente que en la edición de las 6 de la tarde, mucho más reportes y en mesa de análisis igual. Reportes, información en torno a lo que ha pasado hoy en el país. Que estén muy bien. Adiós.
Contexto por Extra Radio.